ahora sí, después de este puente musical, está el señor Martín Burgos con su columna de Economía Política. Martín, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien. El otro día estaba leyendo, que suelo hacerlo, y notas periodísticas, y veo una nota muy interesante en página 12, que herramientas para el desarrollo. Yo dije, para planificar el desarrollo, dije, qué interesante, la ley. Y después fui a ver quién la había escrito, y eras vos. Y entonces lo llamé, le dije a Pablo, a este chico lo conozco. Contale un poquito a la gente, contame a mí, porque la pandemia hizo un montón de cuestiones, incluso agravar situaciones. Pero hay que salir de la pandemia, y el tema es cómo se sale, ¿no? ¿Es economía o mercado? O en todo caso hay que ver cómo se articula estos dos elementos. Sí, exactamente. Digamos, por ahí estamos muy acostumbrados a la dicotomía, incluso, digamos, entre los militantes, ¿no? La dicotomía entre Estado y mercado, como que, bueno, el Estado está todo muy bien y el mercado está todo muy mal. Y en verdad creo que es algo que viene más heredado de una discusión de keynesiana, de los años 30, obviamente, pero que después se fue armando alrededor de la discusión más del primer mundo, claro, en cuándo y cómo y cuánto tenía que involucrarse el Estado en el ciclo económico. Pero acá, cuando hablamos de países como el nuestro, se habló siempre del desarrollo, y el desarrollo siempre venía muy atado a una discusión que venía no tanto de esa dicotomía de Estado-mercado, sino la cuestión de la planificación. ¿Y quién planifica? Porque al fin y al cabo una empresa, para poder producir de un mes al otro, tiene que planificar un montón de cosas. Toda la producción, la compra de insumos, trata de hacer contratos de largo plazo, trata de eludir un poquito algunas sorpresas que pueden llegar a haber, y todo eso requiere de planificación. Me parece que ese es el eje, por ejemplo, del peronismo en los años 60, ustedes lo ven a Jauretche o mismo Perón, decían, la economía es planificada, no es libre, entonces la planifica o el Estado o los monopolios, pero el tema es, la discusión es esa, ¿quién planifica la economía? Entonces, volver un poquito a esas discusiones me parece que es importante, volver a la cuestión de la planificación. Y la planificación es mucho más que un plan para el 2030, de ver cómo llegamos, sino que para que eso se arme sector por sector, necesitamos empresas estatales en los que más que empresas testigo, viste que se habla mucho de, bueno, Vicentín podría ser una empresa testigo. No, testigo nada. Necesitamos empresas que planifican, que sean actores y no testigos de lo que está pasando, y que ordenen el sector en función de un desarrollo estratégico de la Argentina. Claro. Así que la idea, obviamente, de la planificación desde lo macro tiene que estar complementado por una planificación desde las empresas, y lo tienen que hacer empresas públicas, empresas del Estado, para ordenar los sectores estratégicos. Ahora, pero ¿existen esos resortes hoy en la Argentina para llevar adelante esto que vos planteás? Totalmente. Si uno empieza a mirar, la verdad que es muy interesante la situación en la que estamos, en el cual el Estado tiene gran parte de la oferta de los servicios, salvo del sur y del norte, todos son públicos, incluso en cuestiones tan sensibles como la energía, con la recuperación de YPF, la verdad que tenemos ahí un actor que es clave y que puede llegar a ser un ejemplo incluso para otros recursos naturales como el minero, el litio. De hecho, YPF se metió en el litio. YPF se metió también en el agro, tiene una empresa llamada YPF Agro que incluso exporta, pero obviamente son estructuras que dependen de YPF Central, con lo cual no son, hay que ver, digamos, cómo puede ser potencial. Los transportes, los trenes hoy por hoy son todos estatales, tanto los urbanos como y se está por caer con las concesiones de los trenes de larga distancia, varios que estaban en manos privadas, las concesiones de los años 90, que se concesionaron por 30 años, no sé si se acuerdan, bueno, están por caer ahora de estos años. Bueno, el Estado está presente en muchas cosas, las compras del Estado, obviamente, que la hace el sector privado, nos permitiría tener una ley de compra nacional más potente que la que hay hoy, bueno, muchas cosas, la verdad. IMSA, que se estatizó y que está vinculado obviamente a ese proyecto de hidrógeno de la inversión grande que se impresionante, ¿no? Sí. Se presentó en estos días.
Creo que hay muchas cosas bueno, que se pueden hacer. están las herramientas, el Estado tiene con qué, ahí lo dijiste. Exacto. Bueno, ¿hacia dónde hay que ir? Porque hay que resolver una macro, ¿no? Una macro y una... Sí, hay una condición necesaria de todo eso, que es una macroeconomía ordenada, que permita la propia estabilidad. Digamos, el tema de la inflación para mí es muy grave, no le dimos la suficiente importancia en estos meses, y yo creo que termina siendo lo que las elecciones más nos pegó, porque no puede ser que haya una recuperación económica, buenos datos, volvemos a niveles de industria de prepandemia, incluso 2019, pero seguimos teniendo 40% de pobreza, cuando durante la pandemia teníamos 42%. Evidentemente hay una cuestión que tiene que ver con la distribución del ingreso que no funcionó. Hay una recuperación, pero sobre la base de salarios bajos, y eso obviamente hay un montón de gente que sigue laburando y que está en situación de pobreza. O sea, no es una pobreza de gente que no tiene trabajo, es una pobreza de gente que tiene trabajo. Claro, terrible. Es el problema que tiene Argentina. Yo tengo una pregunta para hacerte. Perdóname que te obstaculice la columna, pero además de distribuir, ¿hay un problema también de crecer en la Argentina? Digo, para ¿qué distribuir, no? Digo, vos podés aplicar unas retenciones, podés aplicar un impuesto a las grandes fortunas, nuevamente, que me parece saludable, pero también la Argentina en esto que vos estás planteando es, bueno, crecer para desarrollarnos nosotros. Sí, seguro. Digamos, hay dos cuestiones que se interrelacionan, que es el tema de que tiene que ver más con el tema del IFE 4, con la platita, como dice la oposición, ¿no? Nosotros, yo creo que la oposición hizo un discurso alrededor de la platita, que era la distribución de ingresos que iba a surgir luego de las PASO, y en verdad lo que nos termina pasando es que verdaderamente no hubo incremento importante ni de jubilaciones, ni hubo IFE 4, cosas muy menores, y mientras tanto nos pegan por la platita, o sea, de las dos, nos pega por la platita, pero ni siquiera le dimos la platita a la gente, con lo cual ahí yo creo que hubo un error estratégico y comunicacional de, bueno, o se distribuye o no se distribuye, pero bueno, no se deja ahí en la duda, pero bueno, son esas cosas que dejamos los flancos abiertos para que nos peguen. Y después la cuestión del crecimiento es fundamental, pero digamos, yo creo que si vos lográs frenar la inflación, ahí casi naturalmente se va a dar un crecimiento, ¿no? Y en eso lo que está haciendo Feletti con el congelamiento de precios es algo que se tendría que haber hecho mucho antes para no llegar a las elecciones en las condiciones en las que estamos llegando. Ahora, Martín, vos decís que con el congelamiento parás la inercia, o vos también pensás como algunos economistas que hay, ¿cómo es que le dicen? Inflación inercial. ¿Vos crees que se frena con eso o...? Es complicado. El tema inflacionario es un tema muy complicado. Sí, claro, no es fácil. Digamos que de acá a diciembre yo creo que sí puede llegar a congelar los precios, ¿no? El tema es si eso puede llegar a durar o no, porque hay otras cuestiones, y ahí los que hablan de inflación inercial se refieren a los contratos. Vos, digamos, tenés una empresa, claro, está bien, te congelas los precios, pero tal vez vos venías firmando contratos en los cuales vos para tu provisión, tus insumos los comprabas con un contrato que te pautaba unos incrementos de precios, y entonces esos contratos los tenés que cumplir. Eso es un problema porque vos tus precios están congelados y ya te habías comprometido con incremento de costos que al final no están ocurriendo, o digamos, entonces es un poco a esas cuestiones institucionales que refiere la inflación inercial. Es compleja la situación. No, está bien, pero de acá a diciembre es fundamental el congelamiento de precios. Después de diciembre se verá es otro país, y el éxito que tiene. Martín, muchas gracias. Se nos llevó el tiempo la radio, pero hagámoslo la semana que viene, porque la verdad que me parece que hoy más que nunca es imprescindible poder discutir un poco de economía cuando pasan tantas cosas, y como dijiste vos, la principal preocupación de la gente es cuánto salen las cosas. Abrazo enorme. Un abrazo grande. Era Martín Burgos, columnista de Economía Política, economista, investigador y coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación.